Muy buenas noches. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuando pues con nuestras lecciones académicas, en esta ocasión vamos a ver la sesión número 11, que nos va a hablar sobre buenas prácticas de manufactura. Bien, ¿qué son, qué es buenas prácticas de manufactura? Recordemos que en la sesión anterior habíamos hablado, pues, buenas prácticas de documentación y en esta ocasión vamos a mencionar buenas prácticas de manufactura. Estos, pues, son los requerimientos generales, ¿sí? En cuanto a la preparación, elaboración, envasados, almacenamiento, transporte, distribución, sea de alimentos para el consumo humano o para cualquier insumo que nosotros estemos pues laborando en estos momentos, ¿sí? También hablamos sobre que estas prácticas de manufactura pues nos ayuda también o tiene como objeto garantizar que los productos en cada una de estas operaciones que acabamos de mencionar cumplan con todos los requerimientos, ¿sí? Esas buenas prácticas de manufactura también examinan, cubren todos los aspectos y procesos de fabricación para proteger, para protegerse de cualquier riesgo que pueda ser catastrófico para los productos, como por ejemplo la contaminación, la adulteración y el etiquetado incorrecto. ¿Cuántos de nosotros, pues, en estos últimos años habremos tal vez escuchado que alguno de los productos que hemos comprado para el consumo no ha estado bien? Em, el envasado tal vez ha presentado algún daño, ¿verdad? Eh, o el contenido o pasó de las fechas de caducidad tal vez, pero es muy importante que nosotros pues sepamos muy bien todas las actividades y todos los procesos que se requiere, ¿no? Para esta actividad. Recordemos también que las buenas prácticas, de la importancia de las prácticas de manufactura, eh, revisan, dice, las nuevas consideraciones por parte de la Organización Mundial de Salud en relación a todas las actividades pues, que se van a presentar. Muy bien, entonces recordemos cuál es el objetivo principal. El objetivo principal pues es garantizar que los alimentos, bebidas se produzcan de forma segura y con las condiciones de higiene adecuada para garantizar qué cosa, su inocuidad. Bien, como estábamos mencionando, es muy importante pues conocer estas prácticas de manufactura que nos habla muchísimo de lo que es los procesos y qué tan importante pues es nosotros reconocer mediante los procesos todas estas actividades en cuanto se refiere a la producción del consumo, ¿sí? Del consumo. ¿Y por qué se creó pues estas buenas prácticas de manufactura? Dice que nos sugirieron en respuesta a hechos graves relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia de alimentos y también alimentos, ¿no? Es por ello que crearon este nueva estrategia, se podría decir, ya que nos va a ayudar a nosotros, pues, eh, atender todas estas necesidades que se requiere para lo que es la parte de los enlatados, la parte de las actividades que se van formando. ¿Y cuáles son estas empresas, ¿sí? Que utilizan, ¿no?
este sistema, ¿no? Este sistema de buenas prácticas de manufactura. Tenemos pues Apple, ¿no? Apple, American Express, Nasdaq, Expedia, Amazon, Walmart, Alphabet y Meta. Son una de las tantas empresas, son 10 empresas que utilizan este tipo de negocio inteligente, ¿sí? Business Intelligence, que nos va a ayudar también a nosotros a poder pues verificar y observar que todos los productos sean muy bien elaborados y no tengamos ningún inconveniente al momento de, pues, de realizar el consumo correspondientes. ¿Y qué son las buenas prácticas de manufactura dentro de nuestro país, aquí en el Perú? Dicen que trabaja mucho con o bueno, se establece mucho como un conjunto de medidas de higiene aplicadas en la cadena o procesos de elaboración y distribución de alimentos que son destinadas a asegurar su calidad sanitaria e inocuidad, ¿verdad? Entonces, miren qué tan importante es esta actividad en cuanto a la práctica, ¿no? A la práctica. Y pues vamos a ver nosotros a continuación eh, qué importancia, ¿no? Qué tan importante es esta buenas prácticas, ¿no? Importancia de las buenas prácticas de manufactura. Podemos observar en estos momentos en la pantalla cómo se realizan todas estas actividades. No es que no se tome ninguna importancia. Miren cómo se trabaja ahí, todo muy detallado, todos muy bien, pues, cubiertos, ¿no? Al momento de realizar, pues, estas actividades. Y aquí, pues, vamos a tener una pequeña lectura en las cuales yo les invito a que ustedes lo puedan leer, ¿sí? Para que se puedan, pues, alimentar de todo lo que estamos manifestando dentro de la grabación. Miren cómo se trabaja cada uno de esos productos y, pues, están abocados a lo que es la parte también de la investigación, porque recuerden que para realizar todos estos tipos eh, de envasados se tiene que realizar previo estudio para ver qué tipo de contenido pueden ingresar tal vez en una botella de plástico, eh, en una botella de vidrio, en un envase de vidrio, en un envase de esas cajitas donde venden la leche. ¿Han visto? Esas cajitas antes no había, todo era plástico, ¿no? Entonces ha habido todo un proceso en cuanto a estas actividades, ¿no? Porque son importantes, miren. Y bueno, esta lectura les va a ser muy útil para que nosotros pues podamos identificar, ¿no? Identificar todas estas actividades. A ver, denme un momentito. Correcto. Entonces, aquí en este siguiente recurso, que es un video, vamos a encontrar los principios básicos de higiene que se deben de seguir para poder garantizar que los alimentos y bebidas cumplan con todos los requisitos sanitarios para cuidar nuestra salud. Sí, nuestra salud y asegurar también un producto de qué? De calidad. Estas prácticas se deben llevar a cabo en todas las etapas de la cadena alimenticia: manipulación, preparación, elaboración, envasados, almacenamiento, transporte y distribución. Todas estas cadenas es muy importante que nosotros lo cumplamos como fábrica, como empresa que está destinado o que su naturaleza pues es elaborar todos estos productos. Es como nosotros cuando nos vamos al supermercado, a los mercados también, vemos muchos productos que son envasados. ¿Quiénes de aquí consumimos Milo, por ejemplo? Milo tenemos la presentación en lata, tenemos presentación en plásticos y pequeñitos, ¿no? Tiene presentaciones en las cuales pues se ofrece al público. Las mantequillas, ¿cómo lo tenemos? En envase plástico y algunos
con un tipo cáscara, no es como un papel tipo aluminio, muy bien elaborado, muy bien enfocado, muy bien sintetizado, que cumple todas las características para que yo pueda envolver, ¿qué cosa? Envolver mi mantequilla, ¿no? Mi producto. Tenemos envasados, tenemos así con ese papel aluminio. El yogur lo encontramos con botellas pues de plástico, también hay yogur en envase de vidrio, ¿sí? Inclusive hay un último yogur que ha entrado, no es cherry por si acaso, ¿sí? El yogur griego, ¿no? El yogur griego tenemos de dos marcas, Ideal y Gloria, y ambos pues tienen presentación de plástico, o sea, en botella plástica y también en bolsa, así como encontramos la leche. La leche la podemos encontrar en envasados de cartón, en bolsa, ¿no? También lo encontramos en tarro, ¿sí? En tarro para el consumo. Y cada uno de estos envases, por eso es que nos dicen que es una cadena, se trabaja muchísimo todas estas actividades, la manipulación, en este caso pues los productos que se van a utilizar, cómo tengo que preparar esos productos, cómo lo elaboro, cómo lo envaso, ¿no? ¿Cómo lo voy a envasar? ¿Cuál es la temperatura? Casi le digo temperamento. ¿Cuál es la temperatura, ¿no? Que se tiene que tener con estos productos? ¿Dónde lo voy a almacenar? ¿Cómo lo voy a transportar? Entonces, cada detalle es muy importante. Es muy importante para que nosotros también conozcamos todas esas actividades. Cuando nosotros preparamos, a ver, mazamorra, ¿no? Preparamos mazamorra, preparamos chicha. ¿Cómo lo preparamos? ¿En qué olla? De todas las ollas que tenemos, ¿en cuál de las ollas preparo mi mazamorra? ¿No? Mazamorra de calabaza, de maíz, tal vez de zapallo, N mazamorras. Inclusive, sabemos nosotros en qué olla preparo mi arroz, en qué olla. ¿Por qué? Porque ya tiene las características, ya tiene la medida para que yo pueda, pues, utilizarlo. Entonces, lo mismo pasa con estos productos, ¿no? Las personas que manipulan todas estas actividades, pues, saben qué es lo que tiene que contener, cuánto es la cantidad, etcétera. ¿Sí? Entonces nos vamos inmediatamente con este video. Las buenas prácticas de manufactura constituyen un conjunto de procedimientos que garantizan la producción higiénica de alimentos, además de ser prerequisito para la implementación del sistema HACCP. Debe evaluarse la existencia y la eficiencia de las GMP durante la planificación y la implementación de cada plan HACCP. Las GMP deben documentarse y verificarse periódicamente. Se aplican los principios generales de higiene de los alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor final, estableciendo las condiciones de higiene necesarias para producir alimentos inocuos y saludables. Tenemos ahora los principales aspectos de las buenas prácticas de manufactura para la manipulación de alimentos. La cualquiera en contacto con los alimentos o con superficies que están en contacto con los alimentos debe ser potable, de calidad higiénica adecuada y debe proceder de una fuente inocua. Aspecto importante de la seguridad de una operación de proceso de cualquier alimento debe ser la inocuidad del agua. Un plan GMP completo debe, en primer lugar,
Considerar las fuentes y el tratamiento del agua que entra en contacto con los alimentos o con superficies de trabajo o el agua que se utiliza para fabricar hielo. El agua que se emplea en la producción de alimentos debe ser potable. Esto también se aplica al hielo y al vapor que entran en contacto con los alimentos. El análisis del agua y la limpieza del depósito de agua deben realizarse cada 6 meses como mínimo. Para que se considere potable, el agua debe cumplir con las normas especificadas en la última edición de las normas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que establecen los parámetros de calidad del agua potable. Y a donde higiene, evitar la contaminación de los alimentos. Mecánicamente, reducir al mínimo la contaminación de los alimentos por el aire contaminado, por ejemplo, de aerosoles y gotas de condensación. Controlar la temperatura del ambiente. Controlar los olores que puedan afectar la inocuidad de los alimentos. Controlar la humedad a efectos de garantizar la seguridad y la inocuidad de los alimentos. Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y construidos de forma tal que el aire no fluya desde zonas contaminadas o sucias. Sea algo artificial para permitir que se opere con higiene. Donde sea necesario, la iluminación no debe alterar los colores de los alimentos. La intensidad de la luz debe ser adecuada a la naturaleza de las operaciones. Pillos y las lámparas suspendidas del techo deben estar siempre protegidos para evitar la contaminación de los alimentos en caso de roturas. En la fabricación de alimentos debe realizarse de modo que permita mantenimiento y limpieza adecuados, evite el acceso de plagas y la formación de nidos, permita la protección eficiente de los alimentos durante el almacenamiento y la creación de un ambiente que reduzca al mínimo el deterioro de los alimentos. Y saludables para el consumidor. Esto se logra mediante la formulación de normas operacionales para los productos e ingredientes crudos, la composición, el proceso, la distribución y el uso por parte del consumidor. Dichas normas se aplican a la producción y manipulación de los alimentos. También es importante que se pueda contar con la adecuada planificación, ejecución, supervisión y revisión de la eficiencia de los sistemas de control. Un inadecuado de la temperatura del proceso de alimentos es una de las causas más comunes de ETA o deterioro precoz de los alimentos. Estos controles incluyen el tiempo y la temperatura de cocción, enfriamiento, proceso y almacenamiento. Los sistemas de control de temperatura deben considerar la naturaleza del alimento, es decir, su actividad de agua, pH y posibles tipos y cantidad inicial de microorganismos, la vida útil esperada del producto, el método de envase y el proceso, y la manera en la que debe consumirse el producto, es decir, si debe estar sujeto a cocción o a un proceso adicional o sin ningún tratamiento posterior por el consumidor. Deben especificarse
los límites tolerables de las variaciones de tiempo y temperatura. Deben verificarse los registros de temperatura e intervalos regulares y debe evaluarse su exactitud. Ya sea por contacto directo, quienes manipulan los alimentos, por las superficies de contacto o por el aire. Deben separarse los alimentos crudos o no procesados físicamente o según el momento en que se trabaja con ellos de los alimentos listos para comer. Una limpieza y desinfección eficaces entre las distintas etapas. El acceso a las zonas de proceso debe ser restringido o controlado. Los empleados deben usar uniformes y calzados limpios y deben lavarse las manos antes de ingresar a estas zonas. Las superficies, los utensilios, el equipo, los accesorios y los muebles deben estar totalmente limpios y desinfectados tras el contacto con alimentos crudos, principalmente los de origen animal. La prevención de los peligros de los alimentos comienza con el control de material recibido. La recepción de los materiales debe garantizar que el establecimiento no acepte ningún producto crudo o ingrediente que contenga parásitos, microorganismos no deseados, plaguicidas, fármacos veterinarios o tóxicos, ni sustancias extrañas o en descomposición que no puedan ser reducidas a niveles aceptables por separación o en el proceso normal. De envase deben garantizar la protección adecuada del producto para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños al producto y colocar adecuadamente la etiqueta. Para garantizar que sea manipulado, almacenado, procesado, preparado y expuesto de manera adecuada para facilitar su identificación o pueda retirarse del mercado si fuese necesario. Tanto interna como externa. La rastreabilidad interna ocurre durante el proceso productivo y la externa cuando el producto ya está en el comercio o en la cadena de distribución. Los productos retirados del mercado pueden ser destinados a otras finalidades que no sean el consumo humano directo y pueden ser reprocesados o destruidos, dependiendo del problema que se haya encontrado. De las plagas se incluyen las aves, numerosas especies voladoras e insectos rastreros, como las cucarachas, los abejorros, las moscas, las polillas, además de los perros, gatos y varios tipos de roedores. La presencia de plagas en una planta de alimentos puede provocar enfermedad al consumidor debido a la contaminación microbiana que trae. El control integrado de las plagas abarca 4 aspectos: prevención del acceso, prevención de la formación de nidos, erradicación y vigilancia. Pueden ocurrir infestaciones por plagas donde existan lugares que puedan servir de nido y donde haya disponibilidad de alimento. Las inspecciones deben incluir la identificación de lugares potenciales de descanso o formación de nidos de pájaros que representan una fuente común de patógenos para el ser humano. Es importante evaluar la capacidad del establecimiento para impedir el acceso de plagas. Deben mantenerse limpias las partes internas y externas de los lugares de trabajo.
Las mismas personas que tocan, manipulan, almacenan, transportan, procesan o preparan los alimentos son los responsables de su contaminación. Es posible transferir patógenos a cualquier tipo de alimentos, pero esto puede evitarse mediante la higiene personal, el comportamiento y la manipulación adecuados. Las personas enfermas o que son portadoras de enfermedades que pueden transmitirse por los alimentos no deben tener acceso a las zonas de procesamiento de alimentos. Los empleados que tengan cortes o heridas no deben manipular alimentos ni superficies que entren en contacto con ellos, a menos que la lesión esté completamente protegida con un vendaje a prueba de agua. Quienes manipulan los alimentos deben mantener un grado de limpieza personal apropiado y usar uniformes o ropas protectoras, protección para el cabello y calzado adecuado para evitar la contaminación de los alimentos o de las superficies que están en contacto con ellos. Deben lavarse las manos con agua corriente tibia, enjabonándolas y restregándolas vigorosamente durante por lo menos 15 segundos. A continuación, deben enjuagarse las manos con agua tibia y secarse con toallas de papel blanco o con aire caliente. Los alimentos deben ser protegidos adecuadamente durante su transporte. El tipo de vehículo o recipiente que debe utilizarse depende de la naturaleza del alimento y de las condiciones en las que debe ser transportado. Los vehículos y las carrocerías deben ser proyectados y construidos de modo que no contaminen los alimentos ni los envases, que puedan limpiarse y desinfectarse cuando sea necesario. Los vehículos y carrocerías usados para transportar alimentos deben mantenerse en buen estado de limpieza y mantenimiento. Los establecimientos donde se dan o realizan alimentos deben impartir cursos sobre higiene personal e higiene de los alimentos a sus empleados. La capacitación debe ser evaluada periódicamente para verificar la necesidad de refuerzos. Es necesario capacitar y concientizar a las personas que participan en el proceso de los alimentos sobre la importancia de las buenas prácticas de manufactura, GMP. Las personas que manipulen alimentos deben contar con los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente para trabajar de manera higiénica. La comercialización de los alimentos también debe basarse en las buenas prácticas de manufactura, es decir, protegiendo a los alimentos de la contaminación. Los alimentos deben ser expuestos de modo que se atiendan sus necesidades de temperatura, estiva y tiempo de exposición propio de cada alimento, ya sea que esté envasado o no. Las cocinas de restaurantes, comedores colectivos, hospitales, servicios de banquetes y puntos de venta en la calle deben adoptar las prácticas adecuadas de fabricación, considerando el alimento que se está produciendo y el público consumidor. Los principales controles, pero no los únicos, en el servicio de alimentación son el control del tiempo y la temperatura de preparación de los alimentos y la prevención de la contaminación cruzada. La transmisión de enfermedades por alimentos en las cocinas se debe por lo general a fallas en uno de estos controles o en ambos. La verificación de las prácticas adecuadas de fabricación es una actividad sistemática que tiene como objetivo evaluar la eficiencia de la ejecución y el mantenimiento de los principios y procedimientos de las GMP.
La verificación de las GMP debe realizarse periódicamente o cuando hubiera modificaciones en el proceso, producto, material de envase u otros aspectos que puedan afectar el producto final. Las buenas prácticas de manufactura son una herramienta imprescindible para la producción de alimentos seguros para el consumidor y deben aplicarse en todas las etapas de la cadena alimenticia de manera responsable, a fin de que los alimentos no sean causa de enfermedades, sino de fuerza y vitalidad. Muy interesante todo lo que acabamos de visualizar, ¿no? Todos esos procesos que se tiene que tener en cuenta cuando uno trabaja, pues, en estas actividades, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la calle a comer, tal vez, un buffet, un pastelito? Todos esos productos, pues, tienen que tener estas actividades, ¿no? Todos esos procesos. Y ya para concluir, es recomendable pues incorporar en todas las actividades las buenas prácticas de manufactura y fortalecer cada día, ya que esto nos va a garantizar a que podamos obtener pues productos inocuos y bajo los estándares de calidad. Y pues esto van a bajar los estándares tal vez de calidad si no lo utilizamos adecuadamente, y ayuda también que el personal realice sus labores de forma correcta y segura para su propia integridad y la del producto. Muchísimas gracias, pues nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.